Aún reponiéndome de una dolencia y bueno, digamos que la medicación que me dieron me dejó bastante afectado. Voy a hacer un pequeño video. En esta vez voy a hacer un repaso breve sobre las mentiras de la NASA y los misterios que involucran las conspiraciones de la NASA. Que bueno, en estos días, la verdad que con descaro y sin vergüenza salen a hacer un anuncio con bombos y platillos acerca de Marte, como justificando la inversión en presupuesto y bueno, con mucho ruido en la prensa, y salen y dicen que encontraron unas moléculas orgánicas de hace 3500. Bueno, entonces comenzamos con el video, hablando de las mentiras de la NASA. Cuesta creer realmente que un organismo que tenga tantos científicos, tantos fondos, eh, que tenga la colaboración de tantos departamentos de ciencias, universidades, de las Fuerzas Armadas, consorcios, no solo de Estados Unidos, sino de distintos países, un organismo que prácticamente controla el espacio y la información que se brinda, esté tan lleno de conspiraciones, de mentiras, y que prácticamente a cada paso que dan se burla de la gente. Una de las primeras cosas que se dice de la NASA es cómo surge. Bueno, Estados Unidos en la década de los 40 tenía todo unificado dentro del ejército, o sea, lo que vulgarmente se le decía Army, ejército, estaba naval, fuerza aérea, y toda la parte terrestre, digamos. Después, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se separan. O sea, lo que es naval, toda la parte de infantería por un lado, y bueno, en ese momento, más o menos 1947, empiezan a haber una serie de incidentes que algunos dicen que en realidad son pruebas de prototipos que le robaron a los alemanes. Y bueno, entre esos incidentes que hubo, algunos dicen que tienen que ver con naves experimentales o con lo que pasó en Roswell. Y bueno, habría que tapar toda esa tecnología que se robó a los nazis. Y bueno, surge un departamento que se encarga de tapar eso, ya sea que sean realmente tecnología robada a los extraterrestres o tecnología robada a los nazis. Había que disfrazarlo de alguna forma y encubrirlo en los medios, ¿no? Eh, para que Estados Unidos se asegure de seguir practicando con prototipos secretos. Y bueno, así surge la CIA. La CIA, y que la leyenda atribuye a un grupo que se llama MJ-12, Majestic 12, que era un grupo que se encargaba de silenciar los proyectos secretos del gobierno. Que la historia básicamente de los periodistas de los 50 llama a los hombres de negro. Los hombres de negro eran personas de traje con vehículos negros que, bueno, tenían credenciales del gobierno y amedrentaban testigos, se llevaban incidentes, o sea, todo lo que era evidencia, la silenciaban, se llevaban los rollos de fotos, destruían las cámaras, hasta dicen que llegaron a matar investigadores, como en el caso de Morris Jessup. Eh, pero más allá de las leyendas, justamente con la separación del ejército en distintas ramas, y la CIA pasa a controlar lo que es la información de inteligencia, y bueno, la NASA pasa a estar regida, digamos, o controlada por esto, por la CIA y por organismos de inteligencia como el Majestic, que se encargaba del tema del verdadero proyecto espacial. Porque bueno, todo lo que es el espacio involucra un programa blanco y un programa negro. El programa blanco es lo que se le dice a la gente, los lanzamientos que la gente ve, los proyectos que se ven, que son los que salen bien y que se aprovechan políticamente. O sea, los casos de los rusos con el comunismo, con la ciencia del pueblo, la generosidad, bueno, cuestión, con el comunismo ellos supuestamente ponen al primer hombre en el espacio, el primer satélite en el espacio y demás. Los norteamericanos no pueden perder la carrera espacial, entonces bueno, con el liberalismo, con la democracia, con la libertad, tenemos la... Bueno, tenían que llegar primero a la Luna, y tener supremacía en el espacio. Además, el espacio es clave por el tema de comunicaciones, satélites y armas. O sea, una potencia que maneje todo lo que es cohetería puede manejar comunicaciones, destruir las comunicaciones de los demás y además poder lanzar misiles y bueno, ser la potencia que domina el mundo.
Eh, a todo esto la NASA en realidad surge con un proyecto secreto que cuando ya los nazis perdían la guerra se negoció, se sentó Churchill con los nazis y los norteamericanos, y bueno, se negoció que una parte de los nazis política se iba a fugar, o sea que lo iban a ayudar por medio del Vaticano y la Cruz Roja, y, y bueno, los inventos de los nazis los trasladaron en tren. Fue un viaje, durante 4 días estuvieron pasando vagones y vagones con proyectos y máquinas y planos de los nazis que llevaron a los norteamericanos. Algunos fueron a Inglaterra y desde Inglaterra a Estados Unidos, y el resto lo capturaron los rusos. O sea, los rusos también se llevaron científicos, ¿no es cierto? Los rusos tenían los campos de concentración donde obligaban a los científicos nazis o colaboraban con Rusia o campos de concentración. Y los norteamericanos hicieron algo parecido. Legalmente les dieron visas, los llevaron a Estados Unidos, los pusieron en una especie de campo de concentración, que en realidad eran ciudades para que trabajen los científicos nazis, y les dieron puestos claves en inteligencia, así como están escuchando, y en la NASA. De hecho, el tipo que dirigió la NASA era Werner von Braun, que era el tipo que le hacía las armas a los nazis. Bueno, los proyectos secretos de los nazis se llevaron a Estados Unidos. Saben que hay 300.000 documentos todavía que son secretos, que Estados Unidos prohíbe que se divulguen, y hay, eh, dicen que 3 depósitos con 15 toneladas de inventos y proyectos que se custodian todavía, que son ultra secretos, que Estados Unidos no quiere liberar. Yo doy un ejemplo. Los nazis, por ejemplo, en la década del 50 ya tenían Polaroid a color, tenían microondas, tenían cassette, tenían circuito cerrado para grabar, hasta probaban los primeros celulares. Y toda esa tecnología recién está saliendo ahora, o sea, ¿qué tecnología tendrán en secreto y por qué no la liberan? Bueno, todo esto viene al origen de la NASA. Justamente, los científicos nazis que le habían hecho las armas a Hitler los llevan a la NASA. Y bueno, la NASA se convierte en una especie de nicho que tiene una doble cara. Por un lado, la cara civil, que tiene un programa espacial donde Kennedy se propone la meta ambiciosa de llevar antes de los 70 un hombre a la Luna, y bueno, que es la meta del proyecto espacial norteamericano, que es muy endeble, muy rústico, o sea, había pocas probabilidades de llegar a la Luna y muchos accidentes, y bueno, todavía no está claro si llegaron a la Luna, si llegaron, cuál fue la misión y demás. Bueno, la cuestión es que cuando Estados Unidos llegó, como que marcó su predominio sobre la Unión Soviética, y bueno, comercialmente, digamos, la misión fue un éxito. No sabemos si realmente llegaron, o sea, si aterrizaron, eh, si el video fue montado por Stanley Kubrick, si fueron a buscar otra cosa, tecnología extraterrestre que está en la Luna. Eso está fuera de discusión. La cuestión es que la NASA tiene muchos secretos, muchas mentiras. El logo mismo de la NASA es aparentemente ya está basado en el esoterismo. Muchos de los astronautas del programa espacial de la NASA son masones del grado 30 en adelante, los que se llaman los grados K2, los Cohen o elegidos. Eh, Dos científicos, Werner von Braun era de logias esotéricas de Himmler, y Jack Parson, que era uno de los más grandes científicos de cohetes de la NASA, que trabajó en el JPL, que es el laboratorio de propulsión. Él estuvo vinculado a logias masónicas, estuvo vinculado a Aleister Crowley, el gran brujo, y bueno, justamente murió en un accidente muy extraño que algunos les achacan a los hombres de negro. Bueno, Parsons trabajó activamente en la NASA. Los nombres de la misión de la NASA, como Apolo, Gemini, Mercurio, el Águila, todos esos son de simbología nazi y además simbología masónica esotérica. Están vinculados también con los proyectos Illuminati. Los Illuminati de Baviera, que tenían intervención política, ellos querían dominar políticamente al mundo, utilizaban esos símbolos que eran símbolos paganos. Las mentiras de la NASA, bueno, muchas. Eh, Supuestamente es un organismo civil, pero los militares controlan la información. Constan que hubo vuelos de la NASA que no se dio información al público, vuelos de la NASA que salen desde bases militares como Vandenberg, eh,
hay fotos, yo mismo he subido fotos de naves que están ahí arriba volando, que nadie sabe qué son, cuál es la misión que cumplen. Eh, una tecnología que, por ejemplo, en los años 60 ya había transbordadores, o sea, se dibujaban transbordadores, había maquetas, todo, y los transbordadores se usaron hasta los 80. Entonces, ¿cuál es la tecnología nueva que están usando? Además hay filtraciones de prototipos que la NASA tiene que, bueno, son impresionantes y la NASA no dice nada. El silencio que la NASA hace es muy sospechoso. Se ríen de las conspiraciones. Astron, por ejemplo, sale y se ríe de las conspiraciones. Y Astron eh, no era un buen piloto, no era un buen científico, era un arqueólogo solamente. O sea, ¿por qué lo llevaron? Y bueno, lo llevaron porque tuvo una destacada actuación en Viena y demás. Bueno, ¿qué fue buscar el tipo en la Luna? O sea, ¿por qué un geólogo, digamos? Y bueno, así como Astron se ríe cuando hablan de conspiraciones, pero no se ríe cuando él, al poco tiempo de volver a la Tierra, lo llevaron a la cueva de los Tallos a investigar. Ahí en Ecuador hay una serie de cuevas subterráneas que pertenecen a los hiperbóreos o civilizaciones que desde el Amazonas, o sea, el tema es así, hubo una raza que eh, colonizó Sudamérica. Aparentemente seres extraterrestres o híbridos aterrizaron en la Tierra y llevaron cultura, ¿verdad? No se sabe si fue por el hundimiento de la Atlántida o de Lemuria, que bueno, esa raza decidió hace 10.000, 12.000 años atrás más o menos ir al continente, o sea, lo que quedaba después de esas inundaciones o cataclismos, dijeron, bueno, vamos a esparcir la civilización en los cuatro puntos cardinales. Una parte fue al norte, una parte al sur, otra parte a Europa. Bueno, así surge el renacimiento de los egipcios, de los griegos, y en Centroamérica justamente una parte de los mayas, aztecas, incas y demás, y en Sudamérica, bueno, en el Amazonas, desde el Amazonas, la famosa leyenda de la ciudad de Acacor y las siete ciudades, se irradia la civilización al continente. Bueno, ¿a qué viene todo esto a colación? La NASA envía justamente a Armstrong, el que se ríe de las conspiraciones, hacen una misión secreta del MI6 británico, o sea, los ingleses, el servicio de inteligencia secreto de los británicos, hace una misión con agentes, porque eran agentes de inteligencia, lo traen a Armstrong a la cueva de los Tallos a investigar qué hay ahí bajo tierra, ¿no es cierto? Y bueno, sacan fotos y eso, pero no queda nada claro, o sea, como que no encontraron nada. No, es una caverna natural, hay murciélagos, como siempre. Pero no dicen por qué trajeron instrumentos satelitales, por qué retiraron placas de oro que estaban escritas ahí. Inclusive un militar murió, un militar de Ecuador murió, que había investigado las cavernas. Y, y bueno, uno de los descubridores de los tallos también muere en España en circunstancias muy extrañas. Descubren que los celtas y el lenguaje que hablan los aborígenes de ahí de Ecuador, de esa zona, tiene una relación, o sea, es como lingüísticamente y racialmente, es muy raro, o sea, que los celtas se comuniquen y tengan similitudes con aborígenes que son de ese lugar. Bueno, pero Astron se ríe de esto. Y la historia demostró después, por medio de descubrimientos de tribus en el Amazonas, de restos en el Amazonas, y en Ecuador, que había algo. O sea que para que inteligencia fuera, lo trajera Astron, lo moviera, la NASA trajera sus instrumentales y demás, para después decir que no hay conspiración. Bueno, después el programa secreto que tiene la NASA. La NASA tiene un programa blanco que ya dijimos, que está ahora después de lo que pasó en la Luna, que nadie sabe qué pasó, no se volvió más a la Luna, se usó transbordadores, que son básicamente aviones, o sea, adiós a los aviones cohetes como el X-15 y demás, y a misiones de realmente ir a otro mundo. Los motores como el motor fotónico o motores de hiperimpulsión, motores de antimateria, qué sé yo, aceleradores de antigravedad, además se suspendió todo y bueno, se seguía con cohetes, con la fuerza de la inercia y bueno, era imposible llegar a otro planeta. Es como que le dieron tiempo al verdadero programa, al programa negro de la NASA, a ir a Marte, ir a Júpiter, a la Luna y bueno, sacar las cosas que hay ahí, estudiar todo, llevarse todo el secreto, destruirlo
Y bueno, y después dentro de 50 años, cuando a ellos se les cante, van a liberar la tecnología o una parte de la tecnología como para que nosotros vayamos y ya no encontremos nada. Eso es en resumen lo que está sucediendo. El proyecto negro que se proponía, bueno, justamente probar los prototipos de los nazis, llevarlos más allá, porque lanzaron vuelos que no le dijeron a la prensa, que no se supo que había, que hay fotos, que hay videos, que los vuelos existen, que hubo vuelos a la Luna después de que la NASA se retiró con el Apolo 17, creo que fue el último, hubo vuelos a la Luna. Lanzaron desde la base Vandenberg, por ejemplo, y desde otras bases, lanzaron cohetes, Saturno 5, Atlas Agena, Booster Titano, ya son esos cohetes de 3 secciones, con 2 cohetes más al costado, acoplados, a la Luna. Bueno, se probaron prototipos nazis en Marte, la NASA tiene fotos de prototipos nazis que llegaron a Marte, es mucha la evidencia. Y hay muchos tipos que trabajaron en la NASA que se salieron porque vieron toda la mugre que había y publicaron algunas cosas. Algunos tipos geriátricos que tenían cáncer o ya estaban muy viejos, habían pasado, saben que en Estados Unidos hay una ley, la ley de libertad de información, que cada tantos años tienen que liberar, bueno, pero en realidad si vos estuviste en algo, te obligan a guardar secreto, tenés que firmar, y si no te dan 30 años de cárcel y una cantidad de dólares impresionante, y aparte amenazan a tu familia, y te retiran la ciudadanía. Entonces, cuando hay gente que está enferma o que ya se va a morir, los tipos llaman a un periodista, a un escribano, y dicen, mira, yo estuve en tal cosa, y cuentan. Puede que alguna de esas cosas sea desinformación, o sea, que mientan, que digan más cosas como para que la gente crea que los yanquis tienen superioridad por tener un ovni, por tener reactores de antimateria, como que paguen gente para que mientan, para que uno crea, que la masa crea que tiene más tecnología de la que realmente tiene. Pero en realidad varios contaron cosas que no favorecen a Estados Unidos, o sea que podría llegar a ser gente que realmente vio cosas feas y que ya no lo pueden castigar, entonces confiesa, digamos. Eh, Después, todo lo que es el presupuesto, porque ustedes me van a decir, está bien, tienen un presupuesto blanco que es lo que se muestra a la gente, lo exitoso demás, y lo negro, ¿cómo lo financian? Bueno, eso es fácil. Ellos tienen las maquinitas para imprimir billetes, tienen los fondos reservados que le autoriza el Congreso. Hay fondos que ni el Congreso sabe, hay cosas que ni el presidente mismo sabe. Eh, Hubo un investigador que trabajó en inteligencia, un oficial naval de alto grado, eh, Milton Cooper o Bill Cooper, que bueno, él dijo, yo me enteré que la CIA tenía fondos en el tema de las drogas y demás, pero bueno, una teoría de este tipo es que la CIA y la mafia o sea, lo que es droga, todo lo que es crimen, una parte del crimen de alto grado, digamos, los altos jefes de la mafia, para poder seguir operando, la política los deja y los ayuda, los protege. Y a cambio ellos le dan una contribución con fondos y con apoyo a los gobiernos y, por ejemplo, a la NASA. O sea, la plata con que financiaban los proyectos negros de la NASA viene de actividades criminales. Se habrían descubierto aviones que hacían chentray, que llevaban droga, flotas pesqueras que llevaban droga, que bueno, tenían logos del gobierno de los Estados Unidos, aviones que los hicieron aterrizar, operaciones de falsa bandera. Pero bueno, eso es difícil de comprobar. Lo que es comprobable es que la NASA tiene fondos reservados, o sea, un dinero que recibe y que ellos no dan explicaciones de eso y que gastan demasiado para tirar un satélite en el espacio. Y es demasiado lo que gastan. Siempre y cuando se están por quedarse un presupuesto blanco, ellos dicen, vamos a hacer un anuncio que encontramos algo en la Luna. Sale la prensa y dice, bueno, encontramos que podría haber oxígeno, pero bueno, para que se forme agua tendría que haber hidrógeno. Necesitamos dinero para mandar otra misión. Bueno, le dan más dinero. Cuando se están por quedar sin dinero, dicen, bueno, encontramos que falta el hidrógeno y así. Es todo nada más para pedir dinero. Pero en realidad ellos tienen el dinero. Otro tema muy espinoso con respecto a la NASA, la selección que hacen de los astronautas que van al espacio.
es muy extraño. Han habido varios accidentes, inclusive murieron pilotos durante el programa Apolo y durante los del transbordador espacial, que hubo 2 incidentes de serios. Me dicen que fueron 3 los incidentes. Y bueno, dicen que parte de lo que transmitieron en realidad eran videos de simulador y eran videos anteriores. Y lo que nosotros vimos como catástrofe espacial en el Challenger y demás, no es tan así como nosotros creemos. En todo caso, la NASA está tan envuelta en mentiras, en contradicciones, en cosas que no pueden explicar, que no podemos saber qué es real y qué es falso. Eh, Repasando entonces el origen de la NASA, y la NASA es una forma de adueñarse del espacio, de controlar la información, de mentir en sí. Está formado por los jerarcas nazis que los trajeron desde Alemania con un proyecto secreto que se llamó Paperclip, que es un proyecto que le permitió a 7.000 nazis de alto rango meterlos en inteligencia, los trajeron a Estados Unidos y una parte fue a la NASA, o sea, a los científicos. Esa vergüenza que se llamó perdonarle la vida a gente que hacía armas en Alemania, se llamó Proyecto Paperclip y es un proyecto real. Hay fotos de eso. Ya les digo, un tren en Europa estuvo trayendo durante 4 días enteros trayendo tecnología, proyectos y gente que después fue a Estados Unidos. Así lograron el progreso de Estados Unidos. Bueno, Werner von Braun hizo las bombas de los nazis y él era presentador de los programas de Disney. Aparecía en Disneylandia. Tanto Disneylandia, bueno, fue diseñada por uno de los secretarios de Werner von Braun. Un tipo que fabricaba armas para los nazis, bueno, era amigo personal de Disney y presentaba al ratón Mickey, que es una de las cosas que poco se recuerda. Bueno, esto más o menos es todo. Hablando un poco de la NASA y repasando sus mentiras, las conspiraciones que tiene, los símbolos que usa, instalaciones que no se pueden justificar, vuelos que se filmaron, que hay evidencia y naves que ellos dicen que no tienen, pero que existen. Y bueno, un proyecto que no se sabe cuál es el cometido que tienen, qué es lo que hacen en la Luna y Marte, donde ya están, ya llegaron. Eh, Está todo el rumor de Alternativa 3 o Alternativa 4, que bueno, hay una agencia de inteligencia que trabaja para Estados Unidos, que es el Instituto RAND, donde se reúnen los think tankers, o sea, los pensadores, que son tipos que trabajan para las grandes empresas de la élite, como Bilderberg, como la CFR, Trilateral y eso, que son los clubes de los ricos, digamos, y estos tipos piensan cómo van a seguir robando y formas nuevas de crear cosas para seguir robando. Y bueno, en los 60 los tipos dijeron, mira, la contaminación está destruyendo al mundo, viene todo un fenómeno mediático, y bueno, supongamos que el clima se afecta y que pasa algo, no sé, un meteorito, una catástrofe, algo, nosotros tenemos que buscar una forma para salvar nuestra élite, o sea, no sé, 30.000, 50.000 personas que son los millonarios y sus hijos, salvarlos. Entonces, llegaron a la conclusión de construir 4 sistemas, 4 proyectos como para asegurar la supervivencia no de la raza humana, sino de estos parásitos, de esta élite de parásitos, una dinastía. Uno de los proyectos era crear búnkeres subterráneos, como bajo Los Ángeles, bajo Nuevo México, bajo Washington. O sea, se construyeron prácticamente ciudades, cúpulas subterráneas, y bueno, los niños que desaparecían se criaban ahí. O sea, hay ciudades como Los Ángeles donde es vergonzoso la cantidad de niños que desaparecen. Y hay varias denuncias de que esos chicos los toman, proyectos secretos, y bueno, los educan, los tienen bajo tierra. Ahí practican genética, los entrenan, los enseñan, y bueno, si pasa algo, digamos que habría una élite de científicos, como para salvar la raza humana y retomar la civilización. Bueno, entonces la alternativa 1 sería el tema de búnkeres subterráneos, o sea, pequeños depósitos subterráneos que en realidad son grandes ciudades de varios pisos, donde están con oxígeno, computadoras y niños esperando. Si pasa algo en la superficie, ellos tendrían una reserva y bueno, después saldrían a la superficie y relanzarían la civilización.
Ese proyecto se empezó en realidad en los años 50, ya en los años 80 estaba terminado y está operativo todavía. La segunda alternativa era la de construir ciudades bajo el agua, que se intentó, inclusive Jacques Cousteau participó, era la idea de bajo el agua construir, usando la tecnología de las torres petroleras, eh, sistemas, o sea, cavernas, cúpulas, ciudades submarinas, que bueno, en realidad tienen un 50% y un 50%, porque se puede extraer del agua de mar, desalinizarla y a la vez separar el oxígeno del hidrógeno. El oxígeno lo respiraría el ser humano, el hidrógeno lo utilizarían como combustible. Ya saben que si el hidrógeno se congela es estable y se puede usar de combustible, pero bueno, ese es el combustible secreto libre que están escondiendo ahora. Este proyecto está medio a terminar porque el fondo marino se sacude, es inestable, es una tecnología cara y bueno, habría laboratorios submarinos, pero no es masivo esto. El otro proyecto era enviar gente al espacio, o sea, en la Luna y Marte construir bases. Me dicen que en la Luna hay 2 o 3 bases distintas, experimentales, que en Marte se intentó, que es muy hostil el medio, que ataca el ADN humano, que la parte, digamos, la ceniza volcánica de Marte es muy tóxica, que Marte no tiene atmósfera suficiente y la radiación es mortal prácticamente, que llevaron gente en los años 70, hubo una rebelión y demás, pero no se sabe eso sería la alternativa 3. Y la alternativa 4, que es la más ambiciosa, se basa en proyectos en realidad que fueron discutidos por Einstein y Nicolás Tesla, y un matemático que se llamaba Rosenstein o algo así, que ellos crearon la teoría del agujero de gusano, o sea, el viaje en el tiempo. La teoría era, si pasaba algo en la Tierra, ya sea por guerras o porque cae un meteorito o un problema climático, que nos ataquen los alienígenas, que la raza humana esté en peligro, bueno, sería salvar una parte, no sé, una comitiva de gente, un grupo no muy grande, y enviarlo al pasado o al futuro usando viajes en el tiempo. Que bueno, esto es lo más difícil, pero en realidad hay proyectos sobre estos estudios. Hay un físico que se llama Hutchinson, americano, que investigó esto. Después hay un científico ruso que se llama Andrei Linde, que investigó los desplazamientos en el tiempo. Y bueno, se dice que lograron ya la teleportación, que se pueden crear agujeros de gusano y usarlos como para transportarse en el tiempo. Inclusive la película Stargate habla de esto bastante, y un tema aparte es el uso de las películas como medio para pasar información, divulgar descubrimientos y bueno, como que la gente se vaya acostumbrando. Stargate es una forma de que la gente se vaya acostumbrando a toda esta tecnología y de que los antiguos tenían tecnología. Hombres de Negro es una divulgación de que el gobierno se metió en el tema de los alienígenas y bueno, una forma de reírse del tema, pero a la vez de hablar. Encuentros Cercanos, la película de Spielberg, es una forma de hablar de los ovnis, de que estaban viniendo, de que había otras civilizaciones. O sea, Hollywood es una forma, una puerta trasera que utilizan la NASA y la élite sobre todo para decirle cosas a la gente y que la gente se vaya acostumbrando a ciertas ideas, ¿no es cierto? Bueno, no me voy a extender más sobre este video. eh, Más que nada es un divague, un repaso de ciertas conspiraciones de la NASA. Para el que busque va a encontrar muchísimas cosas más. Y la NASA está aportando una cantidad de fondos increíble. Me dicen que prácticamente más de 100 millones de dólares mensuales en falsos investigadores, en falsos descubrimientos, como para seguir con el sistema este que tiene, ¿no? Bueno, sin más, un abrazo a todos y gracias.